Lisi, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Así es, mi nombre es Eduardo Piquero de México C2, que es una empresa del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. Y también formamos parte de algo que se llama el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que es una asociación civil del sector financiero mexicano, representando al 27% del PIB, que busca precisamente el enverdecimiento de las finanzas a nivel local. Tengo que contarles además que hemos aprendido mucho del PIR, donde el liderazgo y sobre todo el haber visto que era una necesidad en el sector financiero, sobre todo la divulgación de información y que los riesgos, especialmente climáticos, sean tomados en cuenta por el sector, pues fueron algo que siempre vimos con mucha admiración, y por eso felicitaciones al PIR y felicitaciones por este evento. Gracias por la invitación. Todos vemos siempre al PIR con mucha admiración en toda la región. Me toca comentarles antes que nada, con el permiso también de los panelistas, ¿qué es el TCFD o el TCFD o el TCFD en diferentes versiones? Preparamos una muy breve presentación a este respecto. Si te parece, vamos a la que sigue, por favor. Creo que no tengo aquí. Muy bien. El TCFD es una iniciativa, comenzó como una fuerza de tareas que se organizó por iniciativa del sector financiero británico y varios actores relevantes, para identificar qué información es la relevante a la hora de ver pues, cómo reportar los riesgos que lleva el cambio climático y cómo ordenarlos, porque no se trata de un riesgo que elimines tan solo con reportar, o solamente una parte de la operación de tu empresa pues, sea modificado, sino que requiere de un frente de batalla conjunto, ¿no? Pues para poder tener una estrategia. En este sentido, se publicaron una serie de recomendaciones, y esto es el TCFD, es una serie de recomendaciones sobre, vamos a la siguiente, sobre cómo reportar estos riesgos, estructurados en 4 diferentes áreas. Una muy importante, y mucho se discutió en el panel anterior, al riesgo del cambio climático, que todas las empresas, de todos los sectores, enfrentan. 2, cómo formular una estrategia, o cómo esta estrategia va a ir cambiando a medida que vaya progresando el tiempo, o las vulnerabilidades del cambio climático que produce el cambio climático se vuelvan cada vez más evidentes, y lo hemos visto en todo el planeta, ¿no? Pues son bien evidentes en todos lados, ya no cabe ninguna duda. 3, ¿cómo vas a gestionar los riesgos del cambio climático? ¿Tienes algún tipo de estructura para hacerlo? ¿Va a requerir cambios de operaciones? ¿En cuánto tiempo te vas a adaptar a estos nuevos parámetros? Y déjenme decirles, también con respecto a una de las preguntas del panel anterior, que hay algunos sectores de la economía que no van a sobrevivir en un mundo dentro de 5 o 10 años, por lo menos no van a conservar el mismo valor que tienen al día de hoy, específicamente el sector de combustibles fósiles. Y número 4, por supuesto, definir tu métrica, qué datos vas a reportar y crees que son muy importantes para tu organización, y definir objetivos, no solamente hacerlos de forma propia, sino también con los grupos de interés que forman parte de tu ecosistema, ¿no? Pues como empresa. De más está contarles que el TCFD fue adoptado por varios países ya, o está en proceso de adopción, también por muchas instituciones, sobre todo aquellas empresas que ya son muy bursátiles, ¿no? Pues sobre todo en nuestros países, siempre hay algunos líderes que adoptan la forma de reportar y pues van un poco más adelante, sobre todo porque tienen inversionistas internacionales y les demandan este tipo de información. Y por otro lado, déjenme también contarles que el TCFD viene a llenar algo que comentaba también Nelson al comienzo, la incompatibilidad o la incomparabilidad de la información nos traza un camino, es un marco de referencia para poder reportar. No es un estándar, un estándar es, por ejemplo, SASB, estoy seguro que Jimena sabe mucho más que yo al respecto. Este es un marco de referencia sobre cómo podemos evolucionar en el desarrollo de nuestras estrategias. Y una nota al pie,
Hay una organización que es el NGFS, es la Network for Greening the Financial System, la organización que se encarga de agrupar a los reguladores de mercado, participa activamente del debate por TCFD, el Banco de Reservas forma parte de esta organización, por cierto, e identifica en el cambio climático un riesgo que, por cierto, no es financiero, pero tiene consecuencias financieras. Hay algo que se llama la doble materialidad. El cambio climático es totalmente material para las empresas que cotizan en las bolsas, básicamente. Pero también es doblemente material para los inversionistas. Por lo tanto, cómo capturar esa información, procesarla y poder tomar decisiones es extremadamente importante para todas las instituciones financieras, el sector bancario y también, por supuesto, el sector inversionista. Y ya, pues sin más preámbulo, pues tenemos un panel extremadamente importante el día de hoy. Tenemos representantes de casi toda la Alianza del Pacífico, por supuesto, con todos ustedes. Tenemos a Alan conectado desde México, Jimena aquí con nosotros representando al mercado colombiano y también Gabriel desde Chile. Vamos a comenzar primero contigo, Jimena, si te parece bien. Como ustedes saben, Colombia ha sido un líder en el sector desde hace un tiempo largo y la adopción de TCFD, pues por supuesto es una noticia que a todos nos resuena mucho. ¿Podrías contarnos un poco sobre la historia de TCFD en Colombia? ¿Cuál es algo así como el estado del arte? ¿Dónde están las cosas al día de hoy? Y tal vez algún tip que nos puedas decir sobre cuáles fueron los principales retos en este gran camino. Dale, perfecto. Bueno, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por esta invitación para compartir con ustedes todo este conocimiento alrededor del TCFD. En Colombia se aceleró toda esta historia alrededor de las divulgaciones relacionadas con el clima y esto empezó más o menos en el 2018-2019. Parte voy a hablar en particular como de dos actores, el regulador, los principios de inversión responsable y quizás el rol de nuestra iniciativa en toda esta formación de capacidades. Entonces, en el 2018, el regulador determina que es un objetivo estratégico del regulador empezar a incluir los riesgos de cambio climático y las finanzas verdes como un objetivo estratégico de regulación y de supervisión. Entonces arranca haciendo unas encuestas al sector financiero, preguntándoles cómo están integrando estos temas, dando unas píldoras de que viene más adelante. Y ya en 2019 publica los resultados de esta encuesta y establece pues ese propósito de empezar a incluir el tema de riesgo de cambio climático dentro de sus prioridades. Y a partir de ahí nos entrega una hoja de ruta donde ya dice que va a empezar a regularlo, que tiene una ambición por sacar una taxonomía verde, etc. Entonces, desde ahí y desde mucho antes, los principios de inversión responsable pues venían trabajando con inversionistas y también nosotros desde SECADI arrancamos a trabajar con los inversionistas y en ese 2018-2019 habían 3 signatarios de PRI en Colombia. Y arrancamos con la formación de capacidades en el 2019-2020. Nos involucramos con los inversionistas institucionales desde nuestra iniciativa. Nos dedicamos sobre todo con mucha calma a fortalecer a esos líderes técnicos para generar ese conocimiento y empezar a generar ese liderazgo dentro de las distintas organizaciones. Y luego llega el 2021, el año de la regulación. Salió una circular donde ya era obligatorio que los fondos de pensiones y aseguradoras empezaran a gestionar el riesgo de cambio climático a través de su gobernanza, a través de incluirlo en las políticas de inversión y de riesgos y de hacer en general esa gestión. A los inversionistas no están obligados a divulgar. Y luego viene la regulación a los emisores, que ya les dice específicamente que tienen que empezar a divulgar a través de TCFD.
Entonces, esto ocurre a finales de diciembre. Emisores de ambos mercados, deuda, capitales, accionarios. Sí, a todos los emisores, pero acá hace como una gradualidad, dependiendo de si de la proporción del tamaño de los emisores, pues hay unos que les exigen muchísimo más y después va proporcionalmente pidiéndole menos componentes del TCFD. Entonces los que están en top A tienen que divulgar TCFD y tienen que divulgar SASB, por ejemplo, que son 48 emisores que tienen mucho trabajo este próximo año. Entonces así evolucionó. El acelerador empezó el año pasado y estamos todos trabajando en pro de llegar a esas divulgaciones. En particular, con los inversionistas pasó algo muy interesante. Como salió la regulación para ellos, y la regulación no buscaba que divulgaran, Eduardo Atertúa del Principles del PRI les puso la meta a los inversionistas de que así no tuvieran que divulgar por regulación, que debieran hacerlo. Entonces empezamos también a trabajar con los inversionistas a que no solo lo gestionen, sino a que se preparen también para divulgar ellos. Entonces, hay harto trabajo ahorita en Colombia y el reto es que en 2024 todos los emisores del país pues ya van a tener su primera divulgación de TCFD. Híjole, pues súper, pues ya vimos cómo ya comienza la regulación en varios lugares y bifronte, ¿no? Por un lado con emisores, por otro lado también con inversionistas. Si te parece, Jimena, entonces ahora vamos un poco más al norte con chile, limón y tequila. Alan, si estás ahí conectado, ahí te veo ya, muchas gracias, pero te tengo aquí en la espalda. Sé que en México la historia de TCFD es diferente y como algunas de las empresas pues fueron un poco más adelante. También la pregunta va en el mismo sentido. ¿Cuál es un poco la historia, el estado del arte de TCFD en México? Un poco que nos puedas contar sobre el consorcio TCFD y el rol de la academia en específico, solo para que puedan ver historias diferentes. Adelante, Alan. Encantado. ¿Me escuchan bien? Creo que ahora sí. Me escuchan un poco raro, ¿verdad? Creo que ahí te oímos bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, antes que nada, pues saben que me escucho en el... Perdón. Escucho mi voz. No sé si pudieran quitarme este micrófono, nada más para no escuchar el ruido. Bueno, les decía, nosotros en México sí, en efecto, creo que tenemos una historia en parte similar a lo que pasó con Colombia y bueno, me refiero similar particularmente a la actividad del Banco Central y el cómo se ha venido involucrando en el desarrollo de las capacidades internas del país. Se hizo también en algún momento en 2018 por ahí una encuesta que fue finalmente publicada en el 2000, entre 2010, finales de 2019 y en el 20, si no lo recuerdo, donde también nos hicieron a todo el sector financiero un análisis bastante robusto de cómo estábamos manejando los aspectos ambientales, sociales y climáticos. Y obviamente las respuestas no fueron las mejores por obvias razones, ¿no? Pero y en el mismo pues vino también alguna invitación amable, ¿no?, de nuestros supervisores a poder desarrollar más capacidades alrededor. Ahora, la buena noticia desde el lado de la banca, desde el lado del sector privado, es que en efecto este tema ya tenía algunos early adopters, ¿no? Desde principio les podría contar que desde la Asociación Bancaria en México empezamos con el protocolo de sustentabilidad, incorporando ya capacitaciones y ciertos talleres de desarrollo sobre el tema de cambio climático que venimos trabajando desde el 2017 aproximadamente. Adicionalmente, por ejemplo, el primer miembro de TCFD que se fundó, y no se los contamos, pero yo soy miembro TCFD también. Entonces, tengo ya un rol ahí
particularmente entendiendo y estudiando cómo se va dando justamente la adopción de TCFD, ¿no? En toda América Latina. Entonces les decía, Walmart fue la primera empresa en México que se unió al TCFD. Posteriormente, al año siguiente, esto fue en 2018-2019, se une el Banco Central, Banco de México, y en 2020 empezó a multiplicarse, ¿no? Empezaron ya al menos otras 10 empresas, incluyendo bancos, particularmente bancos, empresas financieras se empezaron a unir. Y en el último año ya llegamos prácticamente a 38, casi 40 representantes mexicanos que están participando de las recomendaciones del TCFD y que las están incorporando. Ahora, particularmente en cuanto a lo que tú comentabas, Eduardo, que es el consorcio TCFD, bueno, pues esta iniciativa surge justamente de un trabajo conjunto en el que su servidor con Pablo Casó de Bloomberg estábamos trabajando y analizando justamente cómo promover y cómo fomentar más la adopción del TCFD tanto en México como en Latinoamérica. En la búsqueda de este ejercicio, en el análisis del mismo, encontramos que había desde luego mucha incertidumbre sobre qué era el TCFD, ¿no? O sea, faltaba conocimiento, pero también faltaba una coordinación de actividades porque tenías a múltiples actores trabajando en el tema y hablando del tema, ¿no? Y no necesariamente todos ellos coordinados en esta actividad. Y por otro lado, en ese desconocimiento también que existe entre las organizaciones privadas, lo que vimos fue que teníamos el gran reto ya en la práctica, ¿no? Esto se los digo también por la experiencia que nosotros tenemos en Citi aquí en Latinoamérica, que en la práctica incorporar las recomendaciones del TCFD podía verse simplemente como un tema de divulgación, que sí, en efecto, es el principal objetivo, la divulgación, pero cuando te metes a poder ver o a entender qué es lo que tienes que hacer, el reto es enorme, ¿no? Porque tienes que cambiar literalmente en buena medida unos 300, yo digo que es un cambio de 360 grados en la forma en la que estamos operando las empresas, los financieros, el cómo estás operando, porque tienes que incorporar el gobierno corporativo y tienes que llevar al más alto nivel el tema con tu CEO, con la junta de gobierno, meterlo en la estrategia de negocio, ¿no? Involucrarlo en tu planificación y en tu manejo y gestión de riesgos, etcétera. Entonces, vimos que el reto era mucho y que nos ayudaba mucho intercambiar experiencias entre pares, ¿no? Entonces, eso es lo que surge en consecuencia con el consorcio TCFD México, que fue como un piloto. Actualmente hay varios, hay un consorcio japonés que fue parte del primer consorcio que existió en el mundo alrededor de esto. Posteriormente salió en Irlanda una iniciativa que se llama Sustainable Finance Ireland, que también tiene la misma iniciativa, y nosotros fuimos el tercero que salió ahí, ¿no? en este camino. Entonces, más o menos ahí coincidimos en los tiempos también con CECADI, precisamente. Y bueno, el consorcio afortunadamente fue de gran interés. El mismo secretariado del TCFD dio apoyo para esta iniciativa. El Banco Central, la Comisión Nacional Reguladora Bancaria, también dio apoyo. Tuvimos también, al ser esta una iniciativa, y esto tal vez es importante referenciarlo, la iniciativa japonesa, por ejemplo, es una iniciativa del gobierno a la cual invita al sector privado a participar. En el caso mexicano, es una experiencia del sector privado, es una organización del sector privado para el sector privado. Salud por ahí. Entonces, es una organización del sector privado para el sector privado que nos permite ayudarle al sector privado a sentirse en confianza, a sentirse tranquilo del tipo de información que se va a empezar a divulgar, del tipo de experiencias, de los pilotos que se van a empezar a hacer. Y por supuesto tenemos como observadores, no quiero decir que con eso tengamos fuera al gobierno, al contrario, estamos cooperando de una manera muy amplia. El mismo Banco Central, la Comisión Nacional Bancaria, son participantes de este consorcio, y la misma Comisión de Financiamiento Sostenible que involucra a estos y a otros organismos nacionales.
también está siendo un observador, ¿no? La experiencia ha sido bastante buena. Colaboramos también con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes que tú mencionaste. Y hemos desarrollado ya varios talleres, una serie de talleres, de 6 talleres que son iniciales sobre cómo incorporar las recomendaciones de manera inicial o cómo acercarse, más bien diría. Acabamos de ejecutar otro ejercicio similar, pero ya enfocado a alinear las metas y los portafolios hacia el Acuerdo de París, ¿no? De alianza con PICAF. Y también estamos trabajando de manera muy cercana con el Banco Central en el primer piloto de análisis de escenarios climáticos que se va a desarrollar de manera formal en México, ¿no? Afortunadamente también tenemos gran apoyo de empresas como BlackRock, por ejemplo, de Citi, mi empresa, Citibanamex, pero de otras también como Santander, Banorte, grandes empresas aquí en México que tienen ya también una agenda marcada y pautada en todo esto y que están trabajando en incorporarlo, ¿no? No sé si con eso te doy más o menos la perspectiva y si quieres más puedo extenderme después. Excelente, Alan. Muchísimas gracias. Así es, el camino, como vimos, es diferente en diferentes lugares. Entonces, no hay una solución one fits all, ¿no? Pues, yendo ahora pues, un poco más al sur. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días desde Lima. ¿Nos puedes contar un poco también del contexto de TCFD en Chile, con un mercado que por supuesto es muy importante a nivel regional? Y también elabora un poco sobre el uso de la información, qué penetración ha tenido hasta el momento y qué perspectivas tienen desde allá. Hola Eduardo, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente al PIR. Siempre un gusto colaborar con usted y siempre un gusto poder colaborar con otros países. Yo trabajo ahí, se quedó en faltó ahí quizás en el título, pero trabajo en la Comisión para el Mercado Financiero, que es el supervisor financiero chileno, que es más o menos similar a la Superfinanciera de Colombia. Y lo interesante de esto es que, como la Superfinanciera de Colombia, tenemos la supervisión prudencial y también la supervisión de conducta de mercado, la supervisión, digamos, de la transparencia y la eficiencia de los mercados financieros. Y esta mirada completa hace que la mirada de la Comisión en materia de sostenibilidad y cambio climático siempre tenga ambos lados. Nos preocupa la solvencia de las instituciones financieras y nos preocupa también la transparencia y eficiencia de los mercados. Y TCFD, en particular, como un marco de divulgación de información, tiene la característica especial de que tiene un origen un poco prudencial. Es un marco que viene encargado por el FSB, el Financial Stability Board, que le entregó el liderazgo de esto a la industria, pero en su origen, en su concepción, están supervisores financieros prudenciales. Y esto se nota, porque como bien mencionaron los expositores que están antes de mí, TCFD tiene una marcada dirección por el lado de la gobernanza, la fortaleza e involucramiento de los directorios, la fortaleza de la estrategia y cómo esto se manifiesta en la administración de riesgo y en las métricas y objetivos que se utilizan para gestionar lo anterior. En Chile, la historia de TCFD, si bien había algunos jugadores que con anterioridad estaban involucrándose en estos temas, yo diría que inicia principalmente el año 2019, cuando Chile tiene la presidencia de la COP y en preparación a la COP propiamente tal, que ocurriría a fin de año, el Ministerio de Hacienda en Chile creó la Mesa de Finanzas Verdes. Y esta Mesa Pública-Privada de Finanzas Verdes, que incluía a los supervisores y reguladores financieros, entonces está el Banco Central de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Hacienda, pero también a todo el sector financiero. Y fue en esta mesa en que se dio el Acuerdo Verde, que es un documento básicamente similar al protocolo verde que entiendo que existe en Colombia,
en el cual las compañías asumieron compromisos, pero interesantemente también los reguladores, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. En parte de esos compromisos incluía, entre varias entidades, por ejemplo, las administradoras de fondos, pero también los bancos, el integrar el cambio climático y los aspectos ESG a la gestión de sus riesgos, pero también empezar a divulgar esta información. La Comisión, por su lado, ese mismo año, 2019, entró en GFS, que mencionaba, me parece, Eduardo, anteriormente, que es esta red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero. NGFS la mirada de NGFS como red es prudencial, por lo tanto la preocupación está en cómo el cambio climático puede afectar la estabilidad financiera y cómo los supervisores financieros integramos los riesgos financieros derivados del cambio climático, físicos, de transición, de responsabilidad legal, dentro de nuestras labores de supervisión y regulación ordinaria. Parte de los principales desafíos que tenemos en eso es la disponibilidad de datos adecuados para poder alimentar los modelos que nos permiten estimar la exposición de riesgo y también que nos permiten administrar esos riesgos. Y el origen de estos datos descansa fundamentalmente en que haya una buena divulgación, y TCFD juega un papel fundamental en eso. Por eso no es sorpresa que en GFS y los reguladores prudenciales del mundo respalden muy fuertemente TCFD. En la misma línea de esto, y además por la importancia que tiene para efectos de que el mercado funcione adecuadamente, de que haya transparencia en el mercado, de que el mercado funcione de forma eficiente, que los precios reflejen adecuadamente la información y que además el mercado sea percibido como íntegro, la Comisión desarrolló durante los últimos 2 años, ha estado trabajando y finalmente publicó la norma de carácter general 461, que es la norma de divulgación por medio de la cual se le requiere a principalmente los emisores, pero también a algunas otras entidades supervisadas, como bancos y compañías de seguro, que divulguen una serie de elementos. Yo diría que la mejor parte de TCFD está contenida dentro de los requerimientos de la norma, principalmente lo que tiene que ver con la gobernanza, la estrategia y la gestión de riesgo. Y en la parte de las métricas, que podríamos decir es el último pilar de TCFD, la Comisión adoptó los estándares de SASB, que como bien sabemos, junto con TCFD, son una parte integral de lo que está trabajando la Fundación IFRS en el ISSB. Y por lo tanto esperamos que eventualmente sea un marco global. Entonces, hoy a las entidades chilenas listadas les es requerido a partir del próximo año, a un primer grupo de emisores, divulgar buena parte de TCFD y las métricas que les corresponde de los estándares de SASB. Además, la Superintendencia de Pensiones también emitió una norma similar a lo que ocurrió en Colombia, requiriendo a las administradoras de fondos que involucren dentro de las políticas de inversión y las políticas de gestión de riesgo los riesgos financieros derivados del cambio climático y los factores ESG. Así que hoy diría que estamos a puertas del primer ejercicio en el cual vamos a tener divulgaciones obligatorias de información, que incluye buena parte de TCFD, y además a los administradores de fondos de pensiones, que son de los principales actores del sistema financiero chileno, integrando esta información que ahora va a estar disponible dentro de su gestión de riesgo. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias y como vimos otra vez, diferentes caminos para llegar a la divulgación de información que todos queremos y también la adopción de ellas en las tomas de decisiones de inversión. Vamos a volver contigo, Jimena. Por cierto, pues Jimena trabaja para la organización que se encarga de promover la divulgación de información dentro del mercado de capitales colombiano, la SECADI. Otra vez, ¿cómo ves a Colombia en el futuro? Nos contaste cómo está el landscape, cuál es el estado del arte en el país, pero ¿cómo la ves un poco en el mediano y largo plazo? ¿Cómo ves a los emisores e inversionistas preparándose ya para la regulación que nos comentabas recién? Y tal vez nos puedas dar algo de luz a nivel regional, si es que nos da el tiempo. Vale, perfecto. Entonces, hablemos primero de cómo están preparándose. Entonces, respecto a los inversionistas que están como en este mood más voluntario, de que no están obligados a divulgar, pero quieren divulgar,
nos encontramos incluso trabajando con las 4 AFPs de Colombia, unos bancos de desarrollo, unas aseguradoras, en construir una hoja de ruta para la divulgación. El TCFD, como decía Alan, no es hacer enchiladas, creo que es la expresión. Requiere unos cambios bien profundos en la forma de hacer las cosas en la organización, etcétera. Entonces, si bien los inversionistas ya habían arrancado con algunas políticas, con algunos pasos, faltaba como esa profundidad en esos cambios ya más estratégicos de algunos procesos. Entonces, ahorita nos encontramos conformando equipos internos de TCFD ya formalmente dentro de las instituciones y encargándonos de capacitar ya a un grupo más ampliado, nuestros líderes que habíamos capacitado en un principio, y empezar a involucrar como a todo ese equipo de TCFD de los inversionistas y empezarlos a plantearse acciones muy aterrizadas de cómo van a abordar ya toda la divulgación. Entonces les estamos pidiendo, ok, dime qué vas a hacer y cuál va a ser tu output para divulgación, porque eso te obliga a pensar y a planear mejor los recursos, los tiempos en los cuales lo vas a desarrollar. Entonces, por ejemplo, el output va a ser tener como ese dominio del tema climático en la junta directiva, entonces la acción tiene que ser ese programa de capacitación para la junta directiva, ese plan de sucesión en los manuales, etcétera. Entonces, ya se están planteando como este tipo de acciones más aterrizadas para llevarlo a cabo y que sea una integración del TCFD más fuerte. Obviamente hay unos avances súper importantes dentro de los inversionistas que ya todos, la mayoría tienen política de inversión responsable, donde tienen algunas listas de exclusión de algunos sectores intensivos en carbono, como es el carbón. Entonces ya hay unos avances muy importantes, entonces estamos ahorita como en ese orden y consolidación de estos esfuerzos. Y acá para mencionar, al principio les estaba diciendo que había 3 signatarios de PRI en el 2018. Correcto. Hoy tenemos 36 signatarios de PRI en Colombia. Entonces ahí vemos como esa ambición y cómo se creció de forma muy importante ese interés por parte del inversionista. Bueno, eso es. Por el lado de los emisores, pues ya tenemos... Les había contado que eran como 68, 70 emisores que deben empezar a divulgar en el 2024. De esos ya tenemos 11 que ya están divulgando, que lo empezaron a hacer porque son emisores que quizás están en otros mercados, que tienen unas exigencias particulares de sus inversionistas. Entonces ya tenemos estos 11 que están más avanzados. Incluso tenemos uno que es la empresa más grande del país, que es Ecopetrol, que ya tiene su segundo informe de TCFD. Y lo interesante de este avance en lo que van los emisores es que como esas primeras divulgaciones fueron voluntarias, en realidad son divulgaciones sencillas, que quizás eran cortitas, pues es la primera divulgación. No se espera que esto de la noche a la mañana tengas un documento con todas las métricas. Entonces son divulgaciones muy sencillas que ya en sus segundas versiones tienen una madurez que uno ve, por ejemplo, Ecopetrol en el segundo, en cada una de las áreas dice, ok, este año mejoramos esto y mejoramos esto otro. Entonces, en los mismos reportes se está viendo como esa gradualidad y proceso iterativo de ir mejorando en la divulgación, que al final lo importante es que se empiece a gestionar, a través de esas divulgaciones, a gestionar los riesgos de cambio climático. Entonces ahí estamos preparándonos, los inversionistas alistándose, los emisores también corriendo. Una particularidad o de algo muy interesante que le pidieron a los emisores que no habían divulgado, pues a todos, el regulador les pidió para febrero del próximo año, o sea, un año antes de su primera divulgación, que les entregaran una hoja de ruta de cómo iban a implementar todo esto. Entonces ahí
estamos también ayudando a través de capacitaciones, de explicarles más o menos qué paso debería ir primero, después, a la hora de implementar TCFD, para ayudarlos también con ese proceso de esa primera tarea que tienen de planificar. Y para el futuro que se viene bastante ambición. El equipo de finanzas sostenibles de la superintendencia sigue en este nuevo gobierno, entonces seguimos como con esta trayectoria y ya publican pues su hoja de ruta, y en esta hoja de ruta viene mucho trabajo, sobre todo alrededor de la taxonomía verde. Ya tenemos taxonomía verde en Colombia, entonces viene más regulación y acompañamiento técnico para empezar a entender cómo se implementa esa taxonomía verde. Y por ahí en la hoja de ruta ya están hablando de pérdida de biodiversidad y capital natural, un poco más un poquito más largo plazo, pero ese acelerador que lleva a Colombia sigue. Entonces, eso te quería contar. Excelente, muchísimas gracias, Jimena. Pues vemos que hay una agenda muy ambiciosa en Colombia. Alan, vamos a seguir ahora contigo, y también les quiero contar que Alan es vicepresidente de Sostenibilidad o Sustentabilidad, depende del país, de uno de los bancos o el banco más importante de México, que es Citibanamex, obviamente propiedad del grupo de Citi. Por lo tanto, Alan, pues te pone en una posición que es muy interesante, ¿no? Pues estar desde el sector bancario, pues uno de los sectores financieros más relevantes, además trabajando en la divulgación de información. Y desde ahí te quería preguntar, ¿qué sigue para México? ¿Qué sigue para el consorcio TCFD, del cual nos comentabas recién, por supuesto, eres parte, pues no solamente en México, sino también a nivel global? Gracias, Eduardo. Bien, la verdad es que, como les decía, México ha estado bastante activo. La Comisión de Financiamiento Sostenible, que se formó a finales del 2020, si mal no recuerdo, está trabajando, desarrolló ya un roadmap de financiamiento sostenible en donde estableció claramente 4 prioridades que se tienen que impulsar en el país, ¿no? La primera es el tema de la taxonomía sostenible, en donde estamos trabajando no nada más por tener una taxonomía verde, sino también una taxonomía social, ¿no? Que se complementen estas dos, por supuesto, en el tema ya como sostenible. También se está trabajando en la incorporación de manera ya rutinaria, ¿no? De los riesgos ambientales, sociales y climáticos. Por supuesto, hay una línea de trabajo hacia las oportunidades de los mercados, ¿no? De cómo se puede obtener un mejor aprovechamiento para el país del financiamiento sostenible. Y en última instancia se está trabajando también en el desarrollo de un estándar de divulgación que tanto hemos escuchado el día de hoy, y que la verdad es que yo creo que todos absolutamente pugnamos porque exista una estandarización de esto, ¿no? Ahí es donde se está trabajando como la mayoría de las cosas. En términos particularmente de TCFD, me parece que tanto la Comisión Nacional Bancaria está haciendo algunos esfuerzos por encontrar cómo se podría ver alguna regulación alrededor de este tema, pero particularmente el Banco Central, como les decía previamente, pues evidentemente por ese deber macroprudencial está desarrollando todas las capacidades que requiere alrededor de un futuro estándar, o un futuro manejo de los riesgos climáticos, futuro cercano, en donde está estableciendo cuáles son los modelos, ¿no? Cuáles son los escenarios que se van a usar, qué tipo de información es la que se requiere. Ahí es donde estamos trabajando nosotros con ellos, con el Banco Central, preparando, como les decía, un piloto de escenarios climáticos que sería aplicado a más tardar a mediados del próximo año en México, y donde se estará invitando de manera voluntaria también a todas las empresas del país, ¿no? No se va a hacer distinción si son financieras o no financieras, se va a hacer una invitación general,
Evidentemente creemos que los que van a estar mucho más activos en esto son los financieros, particularmente. Ahora, en términos de la banca y cómo hemos estado trabajando nosotros, la verdad es que sí es un challenge. Como les decía hace rato, mucho del trabajo que hemos fomentado de manera particular desde la Asociación de Bancos tiene que ver con capacitación, con construcción de capacidades, con ejecutar eventualmente algunos pilotos que nos permitan entender de la práctica, no nada más de la teoría, sino de la práctica, lo que necesitas o cómo se puede ver el resultado de cierta metodología, ¿no? Y luego cómo interpretarlo, cómo discutirlo, cómo llevarlo tal vez en efecto a un reporte público, también son temas en los que estamos trabajando, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ya interno de los bancos, la verdad es que sí traemos un reto fuerte. Yo les puedo contar de la experiencia de mi banco, de Citi. Nosotros empezamos a incorporar las recomendaciones del TCFD alrededor de 2018. Primero lo hicimos en el fondo de pensiones, empezamos a trabajar con ellos en un piloto con UNFI. En el año siguiente nos incorporamos nosotros ya como banco. Y justamente la experiencia pues fue súper enriquecedora, nos ayudó justo a entender cuáles eran los retos internos, cómo teníamos que estar trabajando con nuestro equipo, formar esos equipos que mencionaba Jimena, ¿no? Que solamente el área de sustentabilidad no puede hacer todo el trabajo, ¿no? Que necesitamos la incorporación de los financieros, por supuesto, o sea, del equipo de planeación, del equipo de riesgos, del equipo de negocio, que se meta en la discusión, que nos ayuden a construir esos modelos que son aplicables para la institución. Y luego el challenge también, el reto que tenemos es, como bien decía Gabriel, el acceso a información, ¿no? El acceso a información es un tema muy socorrido, en el que muchos pues, también es cierto que pueden decir, no hay información, entonces ¿para qué lo hago? Y no, la realidad es que sí hay información. Quiero decir, hay información que, si bien es cierto, no está completa, sí te permite hacer un ejercicio de análisis de escenarios, que eventualmente la idea sería mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido también el consorcio está en el mejor interés también de los financieros, me parece, y del mismo consorcio TCFD, que se pueda lograr, en efecto, una estandarización del tema, que se puedan desarrollar ya reportes homologados, que tengan con buena calidad, ¿no? Y además que sean comparables, para que nosotros los financieros podamos acceder a esa información y la podamos usar para hacer estos análisis que ahora, en efecto, los reguladores, la tendencia es que los reguladores nos empiecen a pedir. Y que, por cierto, no nada más se queda ahí en los reguladores, ¿no? Ya es un tema de mercado, ¿no? O sea, nos lo piden también nuestros clientes, el saber cómo estamos haciendo el financiamiento sostenible, cómo lo estamos incorporando. Y también ya vienen con la estandarización del ISSB, ¿no? Este Instituto de Estándares de Sostenibilidad Global que está trabajando ya desde finales desde el año pasado, y que ya tiene dos normas propuestas que acaban de pasar por un periodo de consulta y que ahorita están trabajando en la norma definitiva. Esa norma definitiva estará disponible a finales de este año, si mal no recuerdo, pero es un estándar, es una norma contable. Eso es lo que quiero mencionar y eso es lo que quiero destacar aquí. O sea, no es una norma, no es un estándar en el que los ambientalistas nos hayamos puesto a platicar y digamos, esto tendría que reportar las empresas o los financieros, ¿no? Es una norma que el mismo sistema internacional de contabilidad, los bancos centrales a nivel global, el mismo sistema financiero a nivel global, está diciendo esto es necesario y es una buena práctica que todo el mundo lo reporte, ¿no? Y por cierto, aquí destacar que estas normas del ISSB traen información y base de muchos estándares, sin duda, pero los dos principales que se están usando es SASB para toda la parte de métricas, en efecto, y de los sectores industriales que van a estar incorporados, y TCFD yo diría, la columna vertebral de esas nuevas estándares, ¿no? Entonces, si alguien les llega a decir, y esto es una recomendación, que TCFD va a pasar de moda después del ISSB, no, la realidad es que no.
TCFD es la base del ISSB. Entonces, mientras más pronto ustedes puedan empezar a incorporar las recomendaciones del TCFD, mucho más preparados van a estar para el ISSB. Excelente, Alan. Muchísimas gracias y muy buen punto el que comentabas de ISB y la adopción de la norma contable. Es extremadamente importante que lo comentemos. Vamos a pasar entonces contigo, Gabriel, si te parece. Pues más o menos en el mismo sentido, nos gustaría preguntarte desde tu rol de regulador, en la medida de lo posible que nos pudieras comentar, ¿cuáles son tus perspectivas para la evolución de la divulgación de información bajo TCFD y de la adopción de esta información para procesar y tomar y hacer tomas de decisiones, tomar decisiones de inversión? Por supuesto, en un contexto que sabemos que es difícil en muchos lugares, que también varios países de la región sufrieron cambios políticos, pero sin embargo el cambio climático sigue siendo uno de los principales riesgos para la estabilidad financiera de todos, ¿no? Sí, mira, fíjate Eduardo que antes de responder directamente la pregunta, creo que a veces es necesario hacer algunas clarificaciones, porque efectivamente en este espacio se habla mucho de estas cosas y hay algunas, como decimos en Chile, de repente se pone la carreta delante de los bueyes y hay algunas cosas que es necesario mencionar antes de entrar directamente a hablar de lo que viene para adelante en esto. Y Alan está explicándolo muy, muy bien. En definitiva, cuando hablamos de divulgar TCFD y hablamos de SASB y por qué IFRS toma esto dentro de la contabilidad, es porque estamos asumiendo que el cambio climático y diversos aspectos de la sostenibilidad juegan un papel importante en la creación o en la destrucción de valor. Y por lo tanto, en el ejercicio financiero más básico que uno puede hacer, que es hacer la valoración de un activo estimando sus flujos futuros y trayéndolos a valor presente, no es posible hacer eso de forma adecuada y razonable, sobre todo cuando uno administra los fondos de terceros, sea como administrador de fondos tipo fondo de pensiones o como un banco en el ejercicio de su giro, digamos, invirtiendo el dinero de los depositantes. No es posible hacer eso de forma razonable sin incorporar de estos elementos relacionados con la sostenibilidad. Y la pregunta es, ok, conforme estas cosas pueden afectar la creación o destrucción de valor, ¿cómo las incorporo entonces en la toma de decisiones? Esta mirada es lo que podríamos denominar materialidad financiera. Y esta es la mirada de SASB, los estándares de SASB, es la mirada de TCFD, es la mirada de la Comisión para el Mercado Financiero en Chile cuando se emite la norma de carácter general 461, y es una mirada distinta de, por ejemplo, GRI, que es una mirada de materialidad de impacto, en que lo que importa no es cómo la empresa es capaz de crear o destruir valor en su gestión de los diversos riesgos y oportunidades, sino que importa en cómo la empresa impacta hacia afuera. ¿Es menos importante? Por supuesto que no, pero es importante para distinta gente. O sea, esto es un lenguaje que habla a distintas audiencias. Nosotros como supervisores financieros, ¿de qué nos tenemos que preocupar? De que el mercado pueda tomar decisiones de forma adecuada, por el resguardo de los intereses de los depositantes, de los tomadores de pólizas de seguro, de los inversionistas, por el pequeño, digamos, jugador del mercado. Entonces necesitamos que esa información esté. Entonces, dando ese contexto, ¿qué es lo que nosotros esperamos hacia adelante? Esperamos que las compañías, como mencionaban Jimena y Alan, empiecen a crear capacidades en esto, empiecen a crear capacidades cada vez más, partiendo por las cosas más básicas, como comprender esta diferencia que es tan importante entre la materialidad de impacto y la materialidad financiera, y que hacen una diferencia tan grande cuando se abordan estos temas. Desde el minuto que queda claro que estamos hablando de la creación o destrucción de valor, entonces hay un montón de discusiones que desaparecen del mapa, muchas cosas que se limpian, digamos, y que lamentablemente hemos visto en algunos lugares que se han politizado, y podemos tener una discusión más propiamente financiera. Y eso es lo que esperamos que empiece a ocurrir. En la norma, en Chile y en la región, era bastante común, ¿no es cierto?, que una empresa pudiera encargar quizás a una consultora de generar su memoria anual.
Y lo que nosotros hemos dicho repetidamente en foros es que tú no le puedes encargar a una consultora externa o a una empresa, digamos, externa a la compañía que ponga de acuerdo al directorio sobre algo, o que el directorio revise lo que están haciendo en materia de cambio climático, ni que establezcan una política para supervisar, digamos, cómo se gestiona esto, o tratar de estimar cuál va a ser el impacto en el modelo de negocio. Eso no se puede externalizar. Tú puedes externalizar a alguien que te ayude a desarrollar tu metodología, pero no puedes externalizar la reunión de directorio. Entonces, lo que más esperamos es que las compañías, en el caso chileno, se estudien la norma, que, como decía Allen, la mejor parte de TCFD, y TCFD es la estructura del ISSB, y por lo tanto esto de todas formas es una inversión. Cualquier persona que haya estado en este negocio durante los últimos 20 años va a recordar lo que fue aplicar IFRS y lo que ha sido el cambio de contabilidad de cada uno de ellos, y el proceso, digamos, como me lo dijo, me lo mencionaba hace un tiempo, es como una caminata por el desierto. No, claramente no es algo agradable. Entre antes nos podamos partir preparando y desarrollando capacidades en esto mejor. Y eso es lo que nosotros esperamos principalmente hacia el futuro. Nosotros en la comisión estamos tratando de hacer nuestra parte. Creamos una guía que publicamos hace muy poco, en particular respecto de la aplicación de los estándares de SASB, con la idea de orientar a las entidades respecto de cómo hacer esto de mejor manera. No hay una receta única y trabajamos muy de cerca, por ejemplo, también con Colombia, con mi par, digamos, Mariana Escobar, y su equipo, que han hecho un trabajo muy, muy bueno allá. Y yo creo que la colaboración regional en esto también es un aspecto relevante de lo que viene hacia adelante en la región. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias y pues rescato lo que nos mencionabas, por supuesto, ¿no? El cambio climático tiene un impacto directo en la creación de valor y la supervivencia, ¿no? La vida de nuestras empresas. Si les parece, ahora nos quedan unos 10 minutos del panel. Vamos a pasar algunas preguntas del público, que la verdad es que pues hay muchas, entonces me gustaría darle prioridad a ellas. Tenemos una serie de preguntas, las ordené también siguiendo algún criterio de qué puntos tratan. La primera es para ti, Jimena, y para ti también, Alan. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que ustedes les darían para las empresas peruanas para iniciar la adopción de TCFD? Esta es la primera parte de la pregunta, o sea, recomendaciones para empresas peruanas. La segunda, Alan, yo esto creo que la dirigiría para ti. ¿Por qué TCFD? ¿Qué es distinto y relevante en comparación con otros estándares o marcos de referencia? Si les parece, ¿quieres comenzar tú, Jimena? Dale. Vale. Recomendación. Ahorita TCFD creo que no está regulado en Perú. Entonces, aprovechen a empezar ustedes ya a acostumbrarse a este proceso de divulgación de forma voluntaria y, como por decirlo así, como a cometer errores, pues porque lo que les decía, que estas primeras divulgaciones son muy sencillas, pues como con información pues de lo que se ha podido avanzar. Entonces, para empezar como esta cultura de la gestión del riesgo y la divulgación, pónganse el reto de divulgar, o sea, así no estén obligados, para que ya empiecen con la segunda parte de mi recomendación, que sería para que empiecen a organizar la casa para ese tipo de divulgación y de procesos. Entonces, sí sería, pónganse el reto y empiecen a conformar ese equipo disciplinario de TCFD dentro de las empresas, porque no es como que le lleven a la persona de sostenibilidad y ya divulga. No, esto hay que involucrar a la junta y a todas las áreas. Y acá ya tomando como de mis épocas de ingeniería, es planeen el trabajo y trabajen el plan. Entonces, pónganse en el juicio de hacer una hoja de ruta, de esforzarse a pensar cuáles son esos próximos pasos, y plantéense una meta de estar con el reporte de TCFD espectacular, bonito, auditado, en 5 años.
cómo van a llegar a esa perfección, pero están divulgando desde el primer año. Esa sería como una recomendación para ustedes. Excelente, Jimena, muchas gracias. Es así, TCFD es un proceso, ¿no? No, no Sí. es solo un reporte. Alan, si te parece, vamos contigo. Seguro. A ver, yo creo que en el primer punto les diría, o bueno, más bien les voy a cambiar la jugada. A ver, me voy a ir a la segunda pregunta y después me regreso al low hanging fruit, a lo que tendríamos que hacer, porque creo que es parte del convencimiento. Y después les digo cómo lo hacen, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué TCFD? ¿Cuál es la diferencia contra otros estándares? Bueno, de entrada, la primera diferencia es que TCFD no son estándares, son recomendaciones, ¿no? Ese es un primer punto que tienen que considerar. O sea, cuando se creó en el seno del FSB y los gobernadores de los bancos centrales este task force para desarrollar, no se quiso entrar en un esquema de estandarización porque no pensábamos que fuera el rol de este grupo del sector privado. Pensábamos que ese rol, el rol de estandarizar, le correspondía a los países y a los gobiernos, ¿no? Y por supuesto a esos terceros que sí se dedican a estandarizar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear las expectativas de lo que el inversionista querría ver en términos financieros cuando va a tomar una decisión, como bien decía Eduardo al inicio, ¿no? Cuando va a tomar una decisión de inversión. Y en ese sentido no es diferente a cualquier otra decisión financiera que ustedes van a tomar considerando los aspectos tradicionales. Aquí lo que ya se ha demostrado es que el cambio climático tiene un impacto financiero, desde los aspectos no financieros tiene un impacto financiero, ¿no? Y algo que yo creo que se logró hacer muy bien en TCFD, y que me van a disculpar el resto de los estándares que no me vayan a ver feo, porque creo que es una opinión muy personal, pero algo que me parece que logró hacer y alcanzar muy bien TCFD fue el cómo hablar el lenguaje de la empresa, ¿no? Es decir, no en todos los otros casos estábamos hablando de divulgar porque muchos stakeholders te lo pedían, pero para muchos tipos de objetivos. Y no era necesariamente el interés de la empresa. En cambio, TCFD lo que logra es que considera el alma, el ADN de la empresa al plasmar sus recomendaciones en torno al gobierno corporativo, a la estrategia de negocio, a la gestión de riesgos y a la divulgación y a las métricas, ¿saben? Entonces, en ese sentido, ese es el lenguaje que hablamos las empresas, ¿no? Cuando me hablas del gobierno corporativo, yo lo entiendo, lo puedo asimilar bien. Cuando me hablas además de que esto no es cuidar arbolitos, y dicho con todo respeto para todos los que somos ambientalistas también, porque a mí me ha tocado muchísimo que me dicen, no, pero esto es cuidar arbolitos. No. Esto sí es cierto que vas a cuidar arbolitos, sí es cierto que vas a cuidar el medio ambiente, pero en realidad vas a cuidar, como decía Eduardo, la permanencia de tu empresa en esta transición a una economía baja en carbono. Ya hay empresas que han visto afectados sus activos derivados del cambio climático o que se han ido a la bancarrota, ¿no? Como el famosísimo caso de PG&E en California. Entonces, no estamos hablando simplemente de un tema meramente ambiental, estamos hablando de un tema de negocio, un tema de la organización, que sí tiene impactos positivos en el medio ambiente, por supuesto, y en la economía en general, porque además va a detonar muchas oportunidades de mercado. Dicho esto, nada más recalcar entonces que está tomando la consideración de lo que sucede dentro de la empresa y el impacto que ésta tiene afuera, pero también considera lo que sucede fuera de la empresa y el impacto que lo que tiene fuera genera hacia adentro de la empresa, ¿no? Esa es la premisa y la diferencia contra cualquier otro estándar del que pudiéramos hablar. Todos los demás veían hacia afuera, ve hacia adentro, ¿no? Ahora, sobre el low hanging fruit, yo creo que hay varios que probablemente muchos no se han dado cuenta. Jimena ya mencionó un par de ellos, pero yo me iría un poquito más trataría de irme un poquito más profundo y les diría, a ver, muchas de las empresas que están aquí sentadas, es probable que estén partiendo de cero de actividades, pero hay muchas otras que ya tienen algo hecho, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomendaría es hagan un gap análisis.
revisen qué es lo que ustedes tienen, cuáles son sus fortalezas, vean, compárenlo contra lo que piden las recomendaciones del TCFD. Y algo que tienen fabuloso las recomendaciones del TCFD, por cierto, es que no te dicen cómo ni cuándo, te permiten ser creativo y te permiten ser flexible, que es parte también de la oportunidad que Jimena mencionaba sobre ahorita todavía no está regulado. Ahorita uno puede ser creativo. Después ya no sé si vamos a poder ser creativos. Y el entrar en esta discusión ahorita te va a permitir, por supuesto, sentarte a discutir justamente con los reguladores, los supervisores, cuál es la mejor manera en la que lo puedes hacer. Entonces, ese gap análisis creo que sería muy relevante. Lo segundo que diría es capacítense, no se queden con esperando a que esto llegue, capacítense. Y partiendo también del hecho de que este es un proceso que todo el mundo reconoce, y espero que Gabriel no me haga quedar mal con lo que voy a decir, pero todo el mundo reconoce que es un proceso de 5 años, por lo menos de 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se reconoce que no es un business as usual, que estuviéramos haciendo esto antes, que hay necesidades de capacitación, que hay necesidades de equipo, de crear equipos, ¿no? De traer expertos externos. Hay necesidades también regulatorias, ¿no? Como este tema de la estandarización que estábamos hablando, que tal vez, que si bien no es al 100% una barrera, sin duda te ayudaría a tenerlo mucho mejor desarrollado. En fin, o sea, es un camino, es lo que quiero decir. Y algo que también les puedo decir que es súper facilísimo es volverse supporter del TCFD. Simplemente ustedes se meten a la página y en la página se registran, les piden 4 datos muy sencillos: quiénes son, dónde están, la cantidad de activos que tienen y el tipo de empresa que son. Con eso se vuelven supporter del TCFD y se unirían a este club de más de ya casi 4,000 empresas a nivel global que están incorporando las recomendaciones del TCFD, dentro de las cuales más del 92% de las empresas más grandes del mundo ya reportan con TCFD. Vale, Alan, muchísimas gracias. Me fui. Ay, perdón. No, adelante, me fui, perdón. No, perdón, pero muchas gracias, Alan. Nos quedan segundos, pero Jimena, ¿querías acotar algo? Sí, quería aprovechar que Alan mencionó el gap análisis y antes de que mis compañeras de la CADI me ahorquen, acordarles del cuestionario que nosotros trabajamos en CECADI y en la CADI, que es el perfecto para hacer ese gap análisis del cual habla Alan. Entonces, pues para que a través del PIR se enteren también de este gap análisis que estamos haciendo. Excelente, muchísimas gracias. Gabriel, teníamos una pregunta para ti, te la vamos a pasar ahora por correo porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho, solamente una muy breve conclusión, pues definitivamente el cambio climático tiene un impacto financiero, impacta la creación de valor, impacta la competitividad de nuestras empresas, nuestra visión a largo plazo, la existencia misma de muchas de las empresas y pues la habilidad de muchas otras de ser rentables en el futuro. Por lo tanto, pues la adopción de TCFD puede ser una muy buena opción, definitivamente es la tendencia, requiere a veces de un cambio de 180 grados en la forma en la cual se trata sustentabilidad en las empresas. Es mucho trabajo, pero ¿saben qué? Pues hay que hacerlo, porque si no, no nos va a ir muy bien. Entonces, pues definitivamente nos quedamos con esa tarea. Muchas gracias a todos, gracias Alan, Gabriel y Jimena por estar aquí. Vale, gracias.